y pasar a otros temas, ¿no? Hemos mencionado al inicio que hay un nuevo papa, está el sucesor de Jorge Bergoglio, el Papa Francisco, que es un cardenal nacido en Estados Unidos, se llama Robert Prevost, y que vivió muchos años en Perú. En su mensaje de asunción, digamos, se dirigió especialmente a los peruanos y en particular a la diócesis de Chiclayo, que es donde él estuvo muchos años, a partir de la cual fue nombrado obispo, creo. Después fue obispo también algún tiempo en Chicago, él es nacido en Chicago. A mí me pareció interesante analizar mínimamente este evento, porque es evidente que, bueno, en muchos medios ¿no? Ocupa el centro de la atención, ¿no? Cada muerte de obispo pasa algo, cada muerte de papa llama más la atención, ¿no? Así que, bueno, brevemente, ¿no? Es decir, digamos lo siguiente, es evidente que, bueno, me parece un elemento llamativo para arrancar el comentario, que la forma en que se comunica que se elige un papa o no es medieval, ¿no? Es decir, se prende un fueguito en un lugar, se le echa unos yuyos para que sea negro o para que sea blanco, el humo blanco o el humo negro. En la época, ¿no?, en que instantáneamente, ahora estamos saliendo y nos pueden ver en China, ¿no? En el mismo momento que estamos hablando, que el Papa mismo tenía Twitter, tanto claro, el Papa Francisco como el nuevo, Robert Prevost tenía un Twitter. Entonces, en ese momento la forma de comunicación es, bueno, como la podría haber hecho en el siglo IV un papa o un concilio. Lo que tenemos aquí de este cónclave, los comentarios que hay son, bueno, que el papa fue nombrado cardenal por Francisco, ¿no? Es decir, eso ya es una señal, tiene cierta relación con Francisco. También hay toda una, viste, que acá se empiezan hay gente que son expertos en el papado, en el Vaticano. Lo digo en serio, porque hay gente que estudia hasta los mínimos gestos. Y entonces dicen, bueno, que es un papa que en realidad sería un papa hasta cierto punto conciliador de las distintas fracciones del Vaticano. Por ejemplo, lo analizan en que su vestimenta, con el púrpura, ¿no?, el rojo, esa vestimenta más tradicional del Papa, se distancia del Papa Francisco, que cuando asumió se puso de blanco, y a la vez, en su mensaje inicial, recordó a Francisco, lo saludó, y su discurso en general tiene similitudes con el Papa peronista, podríamos decirle a Francisco para simplificar. Es decir, un Papa que habla de la justicia social, que habla de los más pobres, ¿no?, de la empatía con los pobres, digamos. En una forma, obviamente, que es, digamos, de exhortación, en el mejor de los casos, a los poderes económicos y políticos mundiales, pero no de movilización. Es decir, recordemos que, por ejemplo, el Papa Francisco... ¿Como el acto del PCNT, decimos? Parecido al acto del PCNT. No quiero excederme con el PCNT porque evidentemente la institución de la Iglesia Católica es una institución que es una reminiscencia y un resabio, diríamos, feudal, ¿no?, del medioevo, pero y no una organización vinculada a los trabajadores de ninguna manera. Pero a ver, el Papa Francisco hacía exhortaciones a la paz en Ucrania, en Gaza, ¿no? Es decir, aparentemente es real que tenía una comunicación prácticamente diaria con un obispo en Gaza, sí, un obispo católico, pero nunca convocó a salir a las calles, a una movilización pacifista, digamos, para terminar con la masacre y el genocidio. Estaba por detrás, digamos, del ¿cómo se llamaba el ruso de 1905? El cura Agapón, bueno, Agapón, sí, es un contexto diferente. En este caso, bueno, Francisco podría haber convocado, aunque sea a rezar masivamente en la calle, en lo que sea, es decir, no pretendemos que se convirtiera en un papa revolucionario,
pero si fuera mínimamente consecuente con esa aspiración de paz, hubiera sacado a sus seguidores, digamos, a sus fieles, a las calles. La realidad fue toda la contraria, y en este sentido el discurso de este Papa sigue por el mismo camino, ¿no? Es decir, habla de la paz, una paz desarmada, una paz desarmante, y esto en un contexto de creciente guerra mundial es llamativo, quiero decir, es evidente que el tema de la guerra está en Europa sobre todo muy presente, en el Mediterráneo, es decir, en la zona donde está el Papa, es claro que toda esta cuestión se ve con mucha más crudeza y claridad que de pronto en el sur de América Latina, donde hay mucha gente que puede creer que está lejos la guerra. Y bueno, elige el nombre León XIV. No es León por Trotsky, No. como me escribió un compañero, dice es por León Trotsky, no. Hay quienes dicen, y creo que tiene mucha validez, que dicen que es por León XIII, marca una continuidad. Y es interesante si es así. A mí me pareció que podía ser por León I, que era León, el grande, León Magno, que fue un papa que se vio sacudido por las invasiones bárbaras en el Imperio Romano. Es decir, la Iglesia Católica es una cosa asombrosa por su persistencia y su capacidad de adaptarse al entorno social y político, porque se insertó en el Imperio Romano, del cual los primeros cristianos eran los perseguidos, ¿no? Es decir, como una secta judía se fue convirtiendo en la religión oficial del Imperio Romano que crucificó a Jesús. Luego, bueno, vienen los bárbaros, se viene la decadencia del imperio, y el Papa León I es el que negocia con Atila, aparentemente, que no entre en Roma. Es decir, el emperador no estaba en Roma, estaba en otra ciudad y en otra población, y bueno, sale León I a encontrarse con Atila y a plantearle, a pedirle que no entre en Roma. Cosa que creo que logra porque Atila ya tenía una situación de dificultad de mantener las tropas por peste, por esto, por lo otro, hambre, lo que fuere. Pero bueno, lo concreto es que en el mito de la religión católica, León I evita el ingreso de Atila a Roma. Bueno, pero esto lo digo porque Atila emerge cuando hay una decadencia del imperio, un proceso de guerra, un papa hablándole de paz a un bárbaro, o lo que sea, y de alguna manera pensaba que si bien las comparaciones con León XIII o las referencias a la continuidad con León XIII tienen un valor y vamos a analizarlo un poco, con León I también, con León el Grande también, porque estamos ante la decadencia capitalista y la decadencia del imperialismo norteamericano en particular, estadounidense en particular, y emerge un emperador, para decirlo, alguien que tiene la pretensión de ser emperador, de erigirse en un gobierno unipersonal de la primer potencia y que por lo tanto sería el gobernante del mundo prácticamente, impondría a todos los países su dictadura. Y en este contexto el discurso del Papa es, bueno, paz a todos, ¿no? Y sí, paz desarmante, etcétera, etcétera, desarmada, desarmante. Con respecto a León XIII, también, bueno, pues no me voy a referir a todo el proceso de la Iglesia, pero quiero decir, la Iglesia, si decimos que es un resabio feudal, es un fenómeno a analizar por qué se mantiene, porque todas las revoluciones burguesas, la revolución en la emergencia del capitalismo, tenían que enfrentar a la Iglesia, que era una fuerza, primero era un gobierno terrenal, quiero decir, tenía tierras, tenía un reinado material, y en este sentido, claro, ejército dominaba sobre campesinos, sobre burgueses, sobre un conjunto de poblaciones que estaban en su territorio, en un señor feudal más, el Papa y los cardenales, y en este sentido, todo el proceso de la revolución burguesa enfrenta a la Iglesia Católica en particular,
bajo mil formas que no voy a entrar en eso. Pero bueno, al punto que la primera república, digamos, en Italia, la primera república romana, se produce con la Revolución Francesa y el proceso en que Napoleón Bonaparte entra, los ejércitos de Napoleón entran en Italia y en Roma, y se genera allí la primera república. Luego, por supuesto, hay una transacción posterior y el Papa le pone a Napoleón Bonaparte la corona y lo designa emperador, es decir, que se adapta a ese proceso de la burguesía emergente que aplasta el proceso bonapartista de la Revolución Francesa, la Revolución Europea, la contiene y establece el imperio, y en esto la Iglesia se adapta y también la burguesía requiere de los servicios de la Iglesia. O sea, la Iglesia la pretendían expropiar todos los bienes, le pretendían liquidar todo su poder, digamos, político. Estaba aliada a la reacción en Europa, y en este sentido la dejan persistir. Después los procesos revolucionarios en Italia mismo, los procesos de la unificación italiana, de la década del 30 del siglo XIX hasta la década del 70, también tiene todos grandes enfrentamientos con el papado. Bueno, Garibaldi, uno de los que conocemos aquí en el sur de América, que además de pelear acá en las guerras civiles en lo que hoy es Uruguay y también en el sur de Brasil y en distintos lugares, obviamente fue uno de los caudillos revolucionarios del proceso de la unidad italiana. Toma Roma, los ejércitos, entre ellos con Garibaldi, y en este sentido, bueno, de alguna manera queda el papado reducido al Vaticano tras 1870 y pierde, digamos, su reino, lo que antes era el Ducado de Roma, ya no me acuerdo cómo se llamaba en esa época, perdonen, pero tendría que repasar historia. Lo que sí es que pierde el poder, de alguna manera, o gran parte del poder, no todo el poder feudal propiamente que tenía, y queda confinado al punto que los papas se consideraban prisioneros en el Vaticano, ellos mismos, ¿no? Es decir, porque claro, ellos seguían reclamando el reino de Roma y toda la zona central de Italia. Y recién el pacto para que se consume un acuerdo formal con el Estado italiano se produce bajo un primer ministro, Benito Mussolini, en 1929. Es decir, un proceso contrarrevolucionario en Italia, de aplastamiento de un proceso revolucionario de la década del 20, del siglo XX, con lo cual vemos que en muchas oportunidades la Iglesia logra soldarse, bueno, por supuesto con los emperadores medievales no lo voy a mencionar, pero Carlomagno, Pipino el Breve, y el otro, todos los viejos, el Sacro Imperio Romano Germánico y todo eso, sino más posteriormente, con grandes transformaciones sociales, procesos revolucionarios burgueses o movilizaciones proletarias, campesinas, etc., fue siempre buscando soldarse con el nuevo poder. En este sentido, la Iglesia ha tenido esa capacidad de persistir y de tener una influencia no ya solo religiosa, sino política. Y bueno, León XIII, quiero llegar a León XIII porque a eso me quería referir, en realidad esto es una introducción a eso. León XIII es un papa que es famoso por algunas encíclicas que establecieron lo que se llama la doctrina social de la Iglesia, la encíclica Rerum Novarum y alguna otra, pero que son encíclicas que en definitiva coinciden con la emergencia del movimiento obrero de masas, ¿no? Cuando se surgen los partidos socialistas de masas, una influencia del marxismo en todos los principales partidos socialistas europeos, y en este sentido el Papa León XIII encara, no creo que haya sido el único, es una preocupación general, pero bueno, él es el que encabeza eso, esta doctrina para disputarle la influencia en los sectores obreros y populares al socialismo, a los movimientos socialistas y obreros, proletarios, revolucionarios, obviamente con el eje de la conciliación entre la burguesía y la clase obrera, evitar la revolución,
pero formaban, por ejemplo, sindicatos católicos, mutualistas católicas, ¿no? Es decir, organizaciones católicas populares de distinta índole, por supuesto, mayor impulso a la enseñanza católica todavía, que ya tenía, por supuesto, su impulso, pero León XIII le da un empuje grande. Es decir, que muchas áreas, por supuesto, la extensión territorial de la Iglesia, es decir, convirtiendo a la Iglesia católica en una fuerza de contención social, pero que adoptaba un discurso que hablaba de los males del capitalismo, ¿no? En ese sentido, León XIV parece que toma ese nombre para continuar con ese discurso, lo cual también refiere a que visualiza la Iglesia Católica un momento de decadencia capitalista y de que, aunque parece en la superficie que la conciencia popular no está radicalizada como en los momentos de los grandes movimientos socialistas, la Revolución Rusa y otras revoluciones en el siglo XX, este es el panorama que visualizan, que obviamente les toca de cerca porque ellos están sufriendo las crisis financieras en el propio Banco del Vaticano, ¿no? Es decir, tienen una brutal crisis financiera, por más gastos que ingresos, déficit fiscal y todos los problemas que tienen todos los estados capitalistas, lo tiene el pequeño Estado del Vaticano, que tiene un importante banco y un peso en las finanzas relevante. Aquí no nos olvidemos que la Iglesia Católica tiene inversiones en los negocios ganaderos, por ejemplo, Conexión Ganadera, República Ganadera, el Grupo Larrarte, no sé en cuál de todos, tenía mucho dinero puesto, digamos, las diócesis, no sé si de Canelones, de otros departamentos del interior, que no manejan la guita que maneja el Vaticano, pero que manejan dinero de todas maneras. Sí, sí, sí. Alguien comenta por acá, Leónidas, le mandamos un saludo, los estados pontificios, ¿nos comenta? Sí, claro, los estados pontificios fueron liquidados formalmente con, creo que ya 1870 es que se declaran eliminados los estados pontificios, era justamente ese reinado del Papa sobre toda una zona del centro de Italia con Roma como capital, digamos, y que bueno, pierde, y por eso estaba en contra de la unificación italiana, porque iba a perder Claro. ese poder político directo y quedar reducido a lo que muchas otras religiones son, ¿no? Que tienen una enorme influencia sobre la población, tanto en términos de la religión como cultural, por supuesto política de distintas maneras, pero no directa como gobierno, ¿no? En ese sentido habrá un impuesto de dominar territorio, etcétera. Bueno, lo otro es que Prevost, el nuevo Papa estadounidense, a mí me llama la atención, bueno, obviamente a todo el mundo le llama la atención que es estadounidense, justo cuando está el fenómeno de Trump. Hay una parte que podríamos decir que es un Papa americano, no como la canción esa que era popular hace poco, un chiste de internet, ¿no? El Papa americano. Pero no, lo digo porque es un área donde, sobre todo América Latina, la Iglesia tiene un enorme peso, en Brasil, en muchos países latinoamericanos, no en Uruguay, que tiene menor peso, pero porque es un Estado laico hace muchos años, y si bien ha recuperado peso de alguna manera la Iglesia Católica, no tiene mayor protagonismo, tiene cada vez menos curas, en realidad le dan una batalla cada vez más dura a las iglesias evangélicas. En Brasil también, ¿no? Es decir, evidentemente los evangélicos en Brasil tienen un peso enorme, creciente, y también en Estados Unidos. Entonces, a mí me parece que esta elección de un papa de esta zona, de la zona de América, marca también una disputa por el mercado, diríamos. Que me perdonen los compañeros que son católicos, pero yo no voy a opinar sobre las cuestiones religiosas propiamente dichas. Estados Unidos es un país donde la Iglesia Católica tiene un 19% de la población, es un porcentaje bajo, contra casi un 40 o más de otras religiones cristianas no católicas, ¿no? Sobre todo evangélica, que tiene como el 40, creo, y hay otras más. Y por lo tanto, bueno, es posible que haya una apuesta por revitalizar allí, como del mismo modo que la FIFA pone el campeonato, ¿no? La Copa América, la Copa del Mundo, esto y lo otro, del fútbol, del soccer, dirían los yanquis, en Estados Unidos, para intentar penetrar en ese mercado
porque no tiene sentido que se hagan los partidos en un país no futbolero, Claro. donde el fútbol americano y el béisbol son populares y el fútbol nuestro no lo es. Pero digo, bueno, esto es una comparación medio superficial, obviamente, pero seguramente hay una preocupación Hay un cálculo ahí por pelear esa penetración mayor. Ha venido creciendo el catolicismo en Estados Unidos, pero bueno, sigue siendo una fuerza relativamente secundaria. Lo otro es que en relación al gobierno norteamericano, el último que había visitado al Papa Francisco antes de morir, en el mismo día que murió, fue el vicepresidente de Trump, J.D. Vance, que bueno, es católico hace no muchos años, uno de estos que, viste, estas conversiones que hay, que ha crecido un poco el catolicismo. Algunos de las alas extrema derecha del trumpismo, como, no me sale el nombre, Stephen Bannon, ¿no? Es católico también. Y bueno, es un ala ultra reaccionaria, por supuesto, esos fachos como Steve Bannon. Y que, bueno, esto genera también una interna allí. Por ejemplo, hace poco el Papa nuevo, León XIV, cuando era cardenal, pero pocos días, ¿no? En abril creo, publicó un comentario crítico contra el vicepresidente justamente, porque Vance, que es católico, dijo que los mandamientos, los 10 mandamientos indicaban que uno tenía que primero quererse a sí mismo, después querer a su padre, a su familia, claro, y después a todo el mundo. Y bueno, papa le enmendó antes de ser papa, perdón, cardenal le enmendó la plana diciendo que no está planteado ese orden de ninguna manera y que hay que amar a todos. No tiene ninguna relevancia, quiero decir, en sí misma, pero bueno, es un ataque a un... ¿Cobra relevancia en el marco? Cobra relevancia porque es el Papa y porque está cuestionando a un nuevo vicepresidente que está en una ofensiva fascistizante en el mundo, y que, bueno, por otra parte también publicó Prevost, el cardenal, algún tuit crítico, a ver si lo puedo poner, de la política de Trump referida a la inmigración. Por ejemplo, a ver si se ve bien ahí. Está medio mal escrito, no sé por qué, pero bueno, en realidad no lo escribe él lo repostea como se ve arriba ahí en el mensaje, en la pantalla. Un tal Rocco Palmo tuitea y Robert Prevost, el actual Papa León XIV, repostea. Dice, mientras Trump y Bukele usan la sala oval, aparentemente quiere decir acá, para la deportación ilícita por parte de los federales de un residente estadounidense, este es un fenómeno, un salvadoreño que fue expulsado a la cárcel de Bukele y a la cual le negaron posibilidad de regresar, cuando en realidad era un residente legal, no era un indocumentado. Bueno, él pregunta, ¿no ven el sufrimiento? ¿No les preocupa su conciencia? ¿Cómo pueden callarse? ¿No? Este mensaje, quiero decir, simplemente marca dos puntos donde la Iglesia Católica, esto es antes de que asumiera el papado y por lo tanto puede ser un antecedente, pero no indica exactamente qué es lo que va a hacer, pero está interviniendo políticamente, claro, ¿no? Y en este sentido se alinea más con una visión más progre, digamos. Algunos le decían a Francisco el Papa woke, aunque era un papa que estaba en contra del matrimonio igualitario y hizo campaña en contra del aborto, o sea, de woke no tenía nada. Pero algunos de la extrema derecha se preocupan de que este hombre mantenga esa línea. Por lo tanto, bueno, claro, era este pantallazo que se hizo largo, simplemente algunos comentarios a partir de que hay nuevo papa y que, bueno, hay que analizar su incidencia además, en este panorama mundial, donde lo que está descartado es que esta Iglesia Católica es incapaz, ya por su naturaleza, de generar una movilización.
¿no? Es decir, concretamente, bueno, por más reciclaje que se le quiera plantear que pudo haber querido hacer Francisco o que pueda querer hacer este nuevo Papa, estamos hablando de una institución profundamente reaccionaria que frente a los procesos revolucionarios, movilizaciones populares de masas, ¿no? Luchas socialistas, revoluciones, adoptaron un camino de apoyo al fascismo, ¿no? En este sentido, la Iglesia ambientó no solo el ascenso de Mussolini, de Hitler, de Franco, ¿no? Es decir, de la dictadura de Francisco Franco, ni hablar de su rol en las dictaduras también latinoamericanas, la complicidad, etcétera. Por lo tanto, bueno, tenemos evidentemente que tener claridad respecto a esta institución. Y en este sentido, bueno, es evidente que no va a generar una movilización que le sacuda el piso a Trump ni a la guerra que se está procesando ante nuestros ojos. Completamente.